la iglesia de hoy necesita líderes de influencia. Eso es una constante en nuestra vida, en nuestra mente, que debe estar presente. Necesitamos, por lo tanto, nosotros ser de influencia. Y me llama la atención una historia que creo que muchos conocen, no sé si la han escuchado en alguna vez, o quizá vieron una película de esa historia que fue muy famosa, muy conocida, sobre todo en la comunidad evangélica. Dice que en el año de 1955, hace más de 60 años, unos misioneros estadounidenses fueron asesinados. Fueron asesinados por una tribu llamada Aurani, y les dicen a ellos Auca. Y esto fue en el Amazonas, que abarca principalmente tres países, que es Ecuador, Colombia y Brasil. Pero está en Colombia esta comunidad de los Aurini. Y fue tan impactante esa noticia en la comunidad evangélica y sobre todo en Estados Unidos, que las iglesias denominacionales hicieron que se multiplicara el evangelismo por toda América Latina y por todo el mundo. Fue como un desafío que ellos recibieron al escuchar la noticia de que 5 misioneros americanos los habían matado esta tribu, una tribu que era conocida porque no interactuaba con ninguna otra tribu y eran conocidos como muy agresivos, al grado que al no relacionarse con ninguna tribu era porque mataban a sus enemigos. Cualquier intruso, aunque no hiciera nada, lo mataban. Y es interesante porque la viuda regresó al lugar donde su esposo lo había matado, esta tribu, y regresó a evangelizarlos. Y la sorpresa es que lo consiguió por la influencia y el legado que su esposo le había dejado. Y esto viene a colación porque creo que a veces la iglesia se pierde en este mundo de afanes y de consumismo y de tantas cosas, y entonces se nos olvida que nosotros tenemos que ser de influencia. Así que llegó el momento que tu vida tiene que ser de influencia para otros. Ojalá lo pudiéramos de veras asimilar. Ahora, la palabra influencia o influencia es para transformar entornos. O sea, la influencia que tú tienes es para transformar entornos, incluso ciudades y naciones también. Transformar el lugar, empezamos transformando el lugar donde nosotros vivimos, donde tú trabajas, donde tú estudias. Todos tenemos el poder de influir, para bien o para mal. Todos ustedes tienen el poder de influir. Pero la pregunta que usted se va a hacer es si para bien o para mal. Así que influencia es la visión de lo que podría ser. Influencia es la visión de lo que yo no nada más podría llegar a ser, sino lo que yo puedo transformar. Porque usted genera influencia para bien o para mal, e inconsciente o conscientemente transformamos un entorno, transformamos una comunidad. El padre, rápidamente, el padre de familia es influencia para su esposa y para sus hijos, para bien o para mal. Pero lo ejerce. Aunque diga, ya no quiero ser de influencia, pues aunque no quieras, va a ser influencia para bien o para mal. Aquí lo hemos visto un montón de veces. Las cosas buenas y malas que nosotros heredamos de nuestros padres están hasta por nuestras venas y salen por nuestros poros, ¿verdad? Entonces somos el reflejo de la influencia que las personas han ejercido en nuestra vida desde niños. Pueden ser los padres, pueden ser los maestros, puede ser la sociedad, pueden ser los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que la influencia es la visión de lo que podría ser. Dios te ha puesto donde estás, dentro de ese círculo de influencia, con un propósito. Con un propósito.
ver tu mejor versión reflejada en otros. No sé si me estoy explicando, pero la idea es que tu mejor versión sea reflejada en otros. Por eso dijo el apóstol Pablo que sean imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Entonces, porque cuando tú mejoras, todos nos volvemos mejores. Pero mire, pasa hasta en la familia. Cuando el padre de familia empeora, todo está peor. Eso es verdad. Dios nos creó para ser de influencia. Ese es el propósito en nuestra existencia. Tanto así, pastor, yo creo que usted está exagerando. No. Yo le pido al Señor de verdad que usted pueda abrir su mente y pueda dejar que esta palabra pueda permear en su corazón, como la semana pasada, la quincena pasada y hace 3 semanas hablamos acerca de la mente, ¿verdad? Piensa bien. ¿Cuántos pensaron bien esta semana? ¿Y cuántos pensaron mal? ¿Y en qué quedamos? Pasa, ¿verdad? Así que llévate esta palabra también. Ese es el propósito. Dios nos creó para ser de influencia, y ese es el propósito de nuestra existencia, señorear su creación. Lo he dicho en otros mensajes. Eso es ser de influencia. ¿Saben? Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decimos, todos los logros que tenemos y cómo enfrentamos los problemas siempre generan una influencia en la vida de las personas. Sean nuestros hijos, en primer lugar, nuestra esposa, nuestros empleados, nuestros compañeros de trabajo, los vecinos. Todo genera influencia, y eso es fundamental y eso es muy importante. Quiero que vayamos a Efesios capítulo 3 versículo 8 al 11. Esta carta del apóstol Pablo es increíble. Me gusta mucho el libro de Efesios. Y dice: a mí, en el versículo 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Pablo, como que le sobra humildad. Dice: me fue dada esta gracia, este don, este privilegio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea que inescrutables quiere decir que no se pueden comprender fácilmente, o no se pueden comprender terrenalmente, sino espiritualmente. Pero a mí, dice, me dio, ¿verdad?, ese privilegio, ese honor, esa gracia de anunciar a los gentiles, a todo el mundo, el evangelio de esas cosas que no se pueden comprender carnalmente, sino espiritualmente, que son las riquezas en Cristo, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos espiritualmente. Y no me voy a detener ahí, sigo leyendo. Dice: y de aclarar a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Claro, porque en esa dispensación, ahora estamos en una nueva dispensación, en una forma nueva o diferente, en la cual Dios está tratando con cada uno de nosotros. Esta es una dispensación donde Dios está tratando con nosotros del misterio, dice, escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Sí, porque hay cosas que Él nos va revelando. Y sigo leyendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, tiempo que presente, dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Quién tiene que dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios? ¿Quién? Diga conmigo: nosotros. Dios tiene un solo propósito. El Dios. ¿Cuál es su propósito? Él es soberano. Él gobierna el universo con autoridad. Él señorea su creación, incluye la tierra. Él hace eso. Entonces, si Dios tiene un propósito que es señorear, ¿verdad? Porque todo está sujeto, todo. O sea, la creación de Dios está sujeta por leyes que nosotros incluso desconocemos en el universo, y algunas leyes que conocemos en la tierra. Pero esas leyes Dios las estableció para sujetar, para gobernar, para señorear su creación. Y la tierra está incluida. Incluye la tierra, es decir, y todo lo que en ella hay: las plantas, los animales, las aves, los animales marinos, terrestres, etcétera. Todo absolutamente tiene que ser señoreado por Dios. Él creó las cosas y Él las sujeta, Él las señorea.
pero encontró un problema cuando Dios crea todo el universo y crea la tierra, y encuentra un problema una vez que crea las plantas y los animales y todo lo que ya dije. Y ese problema es cómo gobernar, cómo señorear esta nueva creación que Él ha hecho, pues. Entonces Dios dice: ya sé, voy a crear al hombre. Y creó al hombre para solucionar un problema que él tenía: cómo sujetar y señorear y gobernar esa creación que él había creado. Le quiere dar solución y crea al hombre. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Cómo se llama ese problema? Señorear la tierra. Y Dios crea al hombre para solucionar ese problema. ¿Se entendió? Está fácil, ¿no? Pero el hombre peca y crea un problema. Ahora Dios tiene dos problemas. Qué decepcionante, ¿verdad? Crea al hombre para solucionar un problema y peca, y ahora tiene dos problemas. Dios mío. Él no pudo ser Dios mío porque era Dios, ¿verdad? Pero yo sí. Uno, un hombre perdido, lleno de pecado, que no puede gobernar y no puede señorear esa creación que se la dio. Y ahora vive 100 años porque perdió esa eternidad también. O sea, ese es un problema, porque Dios creó al hombre para que fuera eterno, no nada más espiritualmente, sino físicamente. Pero por causa del pecado, ahora está limitado en el tiempo, y además está corrompido y perdido. Y número dos, un reino, gobernado ahora por Satanás, el reino que Dios le entregó al hombre para señorearlo, y que él se lo dio a Satanás cuando pecó. Ahora, Dios tenía dos problemas que había que darle solución. Hay que darle solución a ese problema: un hombre perdido por el pecado y un reino en manos del adversario. ¿Cuántos saben que Dios ya solucionó ese problema hace 2000 años? Él ya solucionó ese problema hace 2000 años a través de Jesucristo, ¿verdad? Él lo solucionó. Por eso el pecado no tiene efecto en nosotros. No le estoy dando licencia a pecar y vivir la vida loca. Lo que le estoy diciendo es que el pecado ya no tiene efecto, ¿verdad?, de condenación en nuestra vida. Ya no, gracias. Y también ese reino que el hombre se lo dio a Satanás, porque se lo arrebató, ahora el Señor lo vuelve a tomar y no lo vuelve a entregar, pero ahora se lo entrega a sus hijos, es decir, nosotros, por si no lo sabías. Señorear es dominio, señorear es poder, gobierno, liderazgo, influencia. Lo que dice Pablo es que como iglesia tenemos que dar a conocer el misterio escondido desde los tiempos o los siglos, es lo mismo. ¿Qué misterio? Que fuimos creados para gobernar, para señorear su creación. Eso nos quita límites. Para esto hay que ser de influencia. Por eso yo quiero hablarles del poder de la influencia. Cada uno de ustedes tiene ese poder de influir para bien y no para mal. El líder influencer, como dicen los chavos, ¿verdad? ¿Cómo dicen a los influyentes? Influencer. Bueno, el líder influencer es entendido número uno en los tiempos. Todos nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y le voy a decir algo. No quiero que se oiga ofensivo, pero mire, mientras más viejos estamos, por eso siempre me incluyo, ¿verdad? Por si alguien, usted. Mientras más viejos estamos, deberíamos ser más entendidos en los tiempos, ¿verdad? Pero a veces parece todo lo contrario. Mientras más viejos, más torpes somos en el entendimiento de los tiempos. Yo recuerdo cuando era joven, escuchaba a los grandes, los mayores, que decían: no, mi tiempo era el mejor, mi tiempo eso,
¿verdad? Y de pronto yo estaba así como que diciendo algo así, mi tiempo era mejor. Dije, no, estoy cometiendo el mismo error porque no soy entendido en los tiempos. Ahora, el Señor ha tratado con el hombre de diferentes maneras. Eso se llama dispensaciones. Él no cambia, pero sí cambia la forma de tratar con el hombre. Eso sí, él cambia la forma de tratar con los hombres a través de los tiempos. ¿Por qué debemos ser entendidos en los tiempos entonces? Esa es la pregunta. Número uno, porque si no entendemos la relación que Dios tiene con el hombre en este tiempo, de verdad nos quedamos obsoletos. Nos quedamos chiquitos, enanos. Nos limitamos y limitamos a Dios. Número dos, ¿por qué debemos ser entendidos en los tiempos? Porque los tiempos cambian, ¿sí o no? Usted no es el mismo de hace ni siquiera 5 años. Mucho menos es el mismo de hace 10 años. Ni cuando era joven, ¿verdad? Hubo un crecimiento. No hablo de tamaño, ¿saben a qué me refiero? Un crecimiento en su acervo cultural, un crecimiento en su ciencia, un crecimiento en su conocimiento, un crecimiento en muchas áreas de su vida. Entonces, ¿por qué debemos ser entendidos en los tiempos? Porque los tiempos cambian y como consecuencia, entonces todo cambia, todo cambia. Y en estos tiempos que estamos viviendo, miren, lo de hace 5 años ya es obsoleto. El Señor necesita expertos en discernir los tiempos. Necesitamos ser expertos en discernir los tiempos. Miren, Primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, lo que dice, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer. ¿Sabe por qué? Porque el que es entendido en los tiempos sabe qué hacer. El que no es entendido en los tiempos no sabe ni cómo hacerle y mete la pata. Dios solo cuenta con nosotros para ganar este mundo, nada más, tú y yo. Dios no tiene plan B. Tú eres su único plan. Y si no somos entendidos en los tiempos, corremos el riesgo, y ese es el problema, corremos el riesgo de perder a toda una generación. Ustedes me han escuchado aquí cantidad de veces decirles que mi prioridad es dejar un legado, y para eso hay que ser entendidos en los tiempos. Y corremos todos el riesgo, la iglesia corre el riesgo de perder a una generación. Y así como está el mundo, créame, no nos podemos dar el lujo de perder a una generación. La generación que nos preside tiene que tener, yo pienso, más fe. Debe de conocer más. La generación que me preside debe tener mayor preparación. No ir de menos a más, no de más a menos, sino de menos a más. Por eso es la preocupación. Todos los que son padres de familia deberán preocuparse por eso, porque no vamos a permitir que nuestra generación que nos preside, ¿verdad?, se pierda. Y entonces yo a veces me pregunto, y a ver, haga usted esta pregunta. A ver, dígase usted, ¿y entonces para qué estoy aquí? ¿Usted se ha preguntado eso? Usted, perdóneme, yo lo he dicho aquí muchas veces, ¿por qué cree que usted está aquí en la tierra? ¿Para vivir la vida loca? ¿Para qué? ¿Para hacer plata? ¿Para qué? ¿Para qué estás aquí? Miren qué interesante. Tú tienes una misión y tienes que dejar un legado. Hay un problema. El hombre no es eterno. Yo siempre me pregunto, Señor, ¿por qué me tienes viviendo cada más años y más años y más años y más años y cada vez más joven y más guapo? ¿Por qué, Señor? Y no hay otra explicación, dejar un legado. Entonces, una iglesia entendida en los tiempos
es importante, porque si no es entender los tiempos, corre el riesgo de perder una generación y Dios tiene que volver a empezar. La iglesia se hace vieja. ¿Saben que la iglesia envejece? Y la iglesia también muere. Por eso a veces a los emprendedores les digo: oye, ustedes ya tienen de 20 a 30 años y se sienten como jóvenes. Es como un mal de nuestra sociedad. Yo conozco hombres de 40, 50 años con arete, pelo largo y se sienten chavos. O sea, quedaron suspendidos en el tiempo. Raro eso, ¿verdad? Pero le digo a los emprendedores: ustedes ya son hombres. Porque la iglesia sí se hace vieja. ¿Por qué se hace vieja la iglesia? Porque nosotros nos hacemos viejos. Pues la iglesia somos nosotros, ¿no? Y la iglesia también muere. Y si no hay jóvenes, imagínense, todos los de 60 somos la iglesia y ni un joven. Uno que otro por ahí, ¿verdad? Pero todos, cuando nos muramos, se muere la iglesia, ya no hay iglesia. Por eso es importante los jóvenes. Amén. Entonces, Jesús ha sido un líder que nos da ejemplo acerca de la influencia. Todos los personajes de la Biblia que yo pudiera citarles aquí tienen algo en común: la capacidad de influir. Jesús ha sido y es el líder más grande de influencia que ha existido en toda la historia. En toda la historia. Y muchos personajes más. Jesús lo cambió todo. Cambió nuestra manera de pensar, ¿o no? Cuando venimos aquí éramos bien cabezones, no entendíamos nada. Bueno, poco a poco Dios nos fue ayudando a cambiar nuestra manera de pensar. Cambió nuestra manera de ver el mundo. Cambió nuestra manera de vivir. No, sí, también lo cambió. Él nos influenció. ¿Quién nos influenció? El Señor. Y también usó otras personas para influir en nosotros para bien. Por eso es que somos lo que somos ahora. Pero si perdemos esa capacidad de influencia, corremos el riesgo de perder terreno con el enemigo. Por eso yo quiero que usted entienda que la influencia es importante. La gente no quiere entender y no le da la dimensión a la capacidad de influencia. Si tú caminas y tú estás consciente que eres una persona de influencia, le voy a decir algo: todo cuenta. Tu manera de hablar cuenta, tu manera de vestir cuenta, tu manera de actuar cuenta, los logros que tengas cuentan. Todo va a contar, porque sabes que eres influencia sobre las personas que giran alrededor de tu vida. Pregúntate: ¿has sido de influencia para bien o para mal? Nosotros somos de influencia, querramos o no querramos, para bien o para mal. Y yo creo que como hijos de Dios tenemos que estar seguros y plenamente convencidos que esa influencia tiene que ser para bien. Imagínate cuando voy con Robán, que se le atraviesa a alguien, ¿no? Y él se pone bravo a veces. ¿Por qué se atraviesa? ¿Qué se cree? Yo le digo: sí, ciérratele y vamos. Y yo lo agarro y tú le pegas. Está grave, ¿no? Eso no se hace, pues. Porque yo quiero ser de influencia. ¿Para bien o para mal? Para bien. Imagínate que un hermano dice: no, pastor, es que sabe que esta mujer me gusta y yo estoy casado. No te preocupes, dale, yo te cubro. Tengo que reprender, ¿verdad?, al diablo y a él, porque hay que ser de influencia. Imagínate que la gente que está alrededor, y mis hijos incluidos y todos, vean que a mi esposa le grito. Yo digo: ¿con qué autoridad moral puedo pararme aquí y decir algo? Pues si no tengo carácter. Tengo que resistir, como vimos la semana pasada, ¿no? Porque quiero ser de influencia para bien, haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque ese es el legado que vas a dejar. Cuando tú te mueras, todas las cosas buenas que hiciste serán recordadas, como también las cosas malas, pero queremos que seamos recordados por las cosas buenas que hicimos.
Ese es el legado que no nada más dejamos en nuestros hijos como un recuerdo o en una nueva generación, sino también la conducta de ellos y la fe que uno tuvo. Por eso dice la Biblia que imiten la fe. Eso es importante. Tenemos que dejar un legado. El líder de influencia sabe relacionarse con los cambios. Yo termino con esto. Sabe relacionarse con los cambios. 3 cosas importantes. Termino con esto. No te resistas a los cambios. Si te resistes, de todos modos te van a arrollar, pues. Porque dije yo, todo cambia. Y el mejor ejemplo somos nosotros, no somos los mismos. Número 2, no hagas cambios imprudentes. El líder de influencia no hace cambios imprudentes. Piensa. Y los hace gradualmente. Y además estratégicamente. Y número 3, hay que tener la destreza de discernir qué cambiar, cuándo cambiar y cómo cambiar. Lo digo otra vez: qué cambiar, cuándo cambiar y cómo cambiar.